Vamos a seguir hablando sobre el metabolismo energético. Vamos a ver un poco de la oxidación de la glucosa en un proceso que se llama glucólisis. Vamos a ver algunas generalidades de la glucólisis. Lo primero que hay que saber es que la glucólisis es un proceso citosólico y ocurre en todas las células que tengan citosol, y esas son todas, absolutamente todas las células de nuestro organismo. Esta vía utiliza como sustrato principal la glucosa con el fin o con la finalidad de proporcionar ATP y otros productos intermediarios para que sean utilizados por otras rutas metabólicas. La glucólisis, al igual que el ciclo de Krebs, se considera el núcleo central del metabolismo de los carbohidratos, porque como hablábamos anteriormente, la glucosa es el monosacárido más abundante, es muy fácil de metabolizar, pero aparte de eso, el resto de las moléculas o de las biomoléculas que existen pueden convertirse en última instancia en glucosa para que puedan entrar a la vía glucolítica, ser oxidado, producir cofactores reducidos y producir también ATP. El producto final de esta vía glucolítica es el piruvato, que al final nosotros en las células que posean mitocondrias lo vamos a poder convertir en acetil-CoA y a secundariamente activar el ciclo de Krebs con la producción de este alimentador principal. Hay dos tipos de glucólisis. La glucólisis que ocurre en presencia de oxígeno recibe el nombre de glucólisis aerobia. Es una serie de 10 reacciones químicas que, por supuesto, si no hay oxígeno no van a poder realizarse y tienen como característica que oxidan al NADH para formar una molécula que se llama gliceraldehído 3-fosfato, que es esta sigla que tengo aquí. La glucólisis en presencia de oxígeno, la glucólisis aerobia, como ya le había dicho, prepara el camino para la síntesis de acetil-CoA a partir de la descarboxilación oxidativa del piruvato. En el caso de la glucólisis que ocurre en ausencia de oxígeno, recibe el nombre de glucólisis anaerobia y es entonces la conversión de esas moléculas de glucosa en otra molécula que recibe el nombre de lactato, que en un inicio no va a producir un daño mayor la producción de lactato, pero si se prolonga en el tiempo la producción de este metabolito, pues no puede llevar a un desequilibrio ácido básico del tipo acidosis láctica. La glucólisis permite la producción de ATP en las células que no tienen mitocondria, como ocurre en el caso del glóbulo rojo o eritrocito, o en las células que no poseen oxígeno de manera suficiente. Este es el esquema general de la vía glucolítica o glucólisis. Vamos a partir de una molécula de glucosa, es una hexosa, una aldohexosa. A partir de ella, pues ocurren varias reacciones químicas, que es lo que indica esta flecha intermitente, hasta que es convertida en dos moléculas de 3 átomos de carbono que reciben el nombre de piruvato o ácido pirúvico. Y este ácido pirúvico, pues entonces a través de una descarboxilación oxidativa se convierte en acetil-CoA. Y este acetil-CoA pues se convierte en el alimentador principal del ciclo de Krebs y de esa forma se inicia la respiración celular con los 3 procesos fundamentales que vimos anteriormente. La glucosa en el proceso de la glucólisis para ser oxidada se da en 2 fases. Una primera fase, que son aproximadamente las 5 primeras reacciones químicas, que se llama fase de conversión de triosas, una fase que se caracteriza también por un gasto energético, por eso la pueden encontrar en algunas fuentes como la fase de gasto energético, y en esta fase se van a obtener las formas fosforiladas de los productos intermediarios. Fíjense que entra como sustrato inicial una molécula de glucosa y después se fosforila gracias a una enzima que se llama hexoquinasa. En el caso del hígado y del páncreas se llama glucoquinasa y entonces me fosforila la glucosa con la finalidad de mantenerla en el centro de la célula, es decir, en el citosol de la célula y que no pueda salir.
y de esa forma la isomerizamos a una fructosa 6-fosfato y esa fructosa 6-fosfato pues la fosforilamos nuevamente hasta convertirla en fructosa 1,6-bifosfato. A partir de esta molécula de fructosa que tiene 6 átomos de carbono y 2 grupos fosfato, pues entra una enzima que recibe el nombre de aldolasa que me va a romper en dos esta molécula de fructosa. Una molécula es el gliceraldehído 3-fosfato y otra la dihidroxicetona fosfato. En esta consiste de manera general la primera fase de la glucólisis, fase de conversión de triosas o fase de gasto energético o fase no oxidativa también se llama. Y una segunda fase que recibe el nombre de fase oxidativa, que también se puede llamar fase de producción de energía, que comienza a partir del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato hasta que a través de varias reacciones de óxido-reducción, pues entonces yo llego a tener 2 moléculas de piruvato y como ya les dije y les voy a explicar más adelante, se convierte por descarboxilación oxidativa en acetil-CoA. La fase número 2 de la glucólisis o fase oxidativa es una fase que genera energía, a diferencia de la primera fase que gastaba energía, pues entonces esta fase genera energía, genera 2 ATP por cada molécula de glucosa que sea oxidada y este ATP pues la célula lo utiliza según sus necesidades. Este es el esquema general de la glucólisis. Fíjense que es una vía metabólica abierta, comienza en la glucosa y termina, en el caso de la glucólisis aerobia, en 2 moléculas de piruvato y en el caso de la glucólisis anaerobia, pues termina en 2 moléculas de lactato. Vemos las reacciones químicas de la primera fase donde se consume ATP para fosforilar las moléculas y vemos en la segunda fase donde se producen ATP y cofactores reducidos que van a ser utilizados como moléculas energéticas en reacciones más adelante. Estos son los aspectos generales de la glucólisis. Acordamos que íbamos a ver en este video solo esa parte. Cualquier duda, pues entonces estoy a la espera para poder aclarar.